Hola amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas sean todos a este seminario web, el aprendizaje experiencial en las organizaciones del siglo XXI. Y para comenzar, vamos a compartir, me van a permitir compartir pantalla para pues iniciar con esta frase de Peter Drucker: las organizaciones modernas tienen que estar renovando constantemente sus conocimientos y preparadas para abandonar lo que hacen. No podemos hablar de retos de la capacitación en el siglo XXI sin hablar del contexto en el cual pues, se dan esos retos. Por eso partimos de esta frase de Peter Drucker, el cual entonces aconseja, a partir de esa afirmación que él hace, aconseja 3 prácticas sistemáticas que deben asimilarse las gerencias de las organizaciones, ¿no? Mejora continua, explotar los conocimientos a nivel de las organizaciones y aprender a innovar. Son 3 prácticas que deben ser cotidianas en el ambiente organizacional para lograr un mejor desempeño. ¿Qué retos entonces a partir de aquí? ¿Qué características tenemos que afectan directamente el tema de la capacitación en este tipo de sociedad en el que nos encontramos? La denominada sociedad del conocimiento, que también ha sido llamada la era de la turbulencia, por ejemplo, por Cassioni y otros autores. Y también pues se le llama la sociedad de la información, la posmodernidad. Bueno, yo creo que es la era que más nombres tiene. Y es porque sí, es que hay tantos elementos y las cosas se mueven con tanta rapidez que el entendimiento, la captación del entendimiento de cómo es el movimiento y las tendencias que se están dando, se le ha dificultado bastante a los expertos. Entonces, yo les voy a mencionar 4 características fundamentales que son de singular importancia en lo que concierne a la capacitación. Predominio del conocimiento, de luego. El conocimiento ha pasado a ser la materia prima de toda actividad humana, de toda actividad organizacional. En principio, los rubros agrícolas, los elementos químicos, en la era industrial eran los elementos fundamentales, la materia prima fundamental. Hoy en día la materia prima fundamental de la actividad empresarial y de organizacional en general es el conocimiento mismo. Eso es uno. El otro es los cambios que se dan de forma permanente y muy rápidos. Los cambios rápidos que se están dando en las sociedades. Eso tiene muchas explicaciones, pero como no es materia de lo que hoy vamos a tratar, pues no me voy a extender mucho en eso. Otro elemento muy importante es la alta movilidad laboral que implica esta dinámica de la sociedad en que vivimos. Hay una cultura, una nueva cultura de las personas y una manera diferente y nueva de las personas ver los empleos y verse en sus empleos, y eso impacta necesariamente hacia el interior de las organizaciones. Y por eso, hoy en día es más fácil tomar una decisión, sobre todo los más jóvenes, tomar una decisión de dejar una organización e irse a otra. Algo que no era tan común hace 20 años atrás. Y finalmente, la relevancia que han cobrado en los últimos 30 años, vamos a decir, por poner un horizonte temporal más cercano, la relevancia que han venido tomando las competencias sociales, o sea, lo que Peter Drucker llamó justamente la competencia blanda. Antes era muy importante el conocimiento técnico, estaba por encima de las competencias sociales. Y aquí sí quiero darle un poquito de explicación de esta idea, porque es clave para los retos que tenemos en materia de capacitación y de formación organizacional. Y se trata de un aspecto muy importante. Hace ya muchos años que se ha venido planteando el problema, se hicieron investigaciones, pero a pesar de que esos, vamos a decir,
promotores iniciales de la problemática o las personas que estudiaron y advirtieron primero, como Bisbal, por ejemplo, que advirtió cómo un fenómeno que se estaba dando comenzó a darse en las últimas décadas del siglo pasado, y era que los estudiantes más brillantes de los MBA, estaba hablando fundamentalmente refiriéndose a las escuelas de negocio, pues tenían no necesariamente terminaban siendo los gerentes o los profesionales más efectivos en el campo laboral real en las organizaciones. Y eso provocó que se iniciara un proceso de estudio. Y se vio cómo finalmente ahí fue donde se comenzaron a identificar la importancia que estaba teniendo en la nueva sociedad las competencias sociales. ¿Cuáles son las competencias sociales? Liderazgo, trabajo en equipo, el tipo de orientación al logro y esas competencias que en un tiempo determinado, en una etapa de la vida organizacional, no tenía tanto impacto. Lo importante era que la gente técnicamente estuviera preparada, podía trabajar solo. Pero hoy en día, el empleado o el colaborador que no pueda hacer equipo con otras personas tendría muchas dificultades para tener un desempeño adecuado. O las personas que carecen de liderazgo personal también tienen dificultades para abrirse paso en estos nuevos tiempos. De manera que es muy relevante, es alto la relevancia que ha venido tomando las competencias blandas en este nuevo tiempo. Predominio del conocimiento, los cambios de forma constante, alta movilidad laboral y la relevancia de las competencias blandas. Eso entonces plantea otro tema, nos lleva a otro tema de mucha importancia. Warren Bennis, otro otro gurú del management moderno, escribió lo siguiente a principios de este siglo. En el siglo XXI, el mayor desafío para los líderes será cómo liberar la capacidad intelectual de sus organizaciones. ¿Qué pasa? En la tradición organizacional no era común el hecho de que las personas, porque el conocimiento no era la materia prima, no era tan importante el conocimiento que adquirían las personas, el conocimiento común que se daba en la organización, lo que se llama el know-how. El know-how compartido es cada vez más importante. Estaba en compartimentos estancos, ¿no? El de finanzas sabía de sus finanzas, o sabe, porque todavía muchas organizaciones se manejan así. El de finanzas sabe de sus finanzas, el de marketing sabe de su marketing, el de recursos humanos sabe de recursos humanos. No. Hoy en día es necesario liberar la capacidad intelectual de las organizaciones a través justamente de hacer confluir todos los conocimientos y compartir los conocimientos de cada una de las áreas y garantizar entonces un accionar colectivo y ir creando un liderazgo colectivo. Esto entonces, hubo un señor que se llama Peter Senge, que también hace mucho tiempo lo incursionó en este tema en este tipo de temas y se planteó un concepto, pero un concepto que se denomina la organización de aprendizaje. Define la organización de aprendizaje como la que está conformada por individuos que están continuamente mejorando sus capacidades para crear lo que quieran crear. Eso quiere decir que son individuos que tienen capacidad de crear, pero tienen libertad de crear en una organización que es una organización de aprendizaje. Y en ese sentido, pues determinó las 5 disciplinas de la organización de aprendizaje. La primera es que una organización de aprendizaje tiene que tener una visión compartida. Lo segundo es que debe estar conformada por individuos con modelos mentales flexibles. ¿Qué quiere decir? Modelos mentales, o sea, formas de pensar que tengan la capacidad de adaptarse a la realidad, a lo que la realidad le va diciendo. Anteriormente, como no teníamos una realidad tan compleja, normalmente tomar lo que la realidad necesita
para ser satisfecha era relativamente fácil. Después se ha venido complejizando y cada vez más se va a ir complejizando más. De manera que el contar con individuos con mentalidad flexible, adaptables al cambio y con capacidad de tener la realidad como su referente fundamental, sin modelos, sin dogmas ni modelos esquemáticos preestablecidos, son un elemento clave, es una disciplina clave que hay que introducir en una organización de aprendizaje. El otro elemento importante es la disciplina, el pensamiento sistémico. Pensamiento sistémico nos lleva a un abordaje holístico de las problemáticas que se nos presentan en el diario vivir. El pensamiento unilateral es el que ve un solo aspecto de las cosas. Hoy en día es cada vez más necesario que la persona tenga una visión holística, que pueda ver cada hecho dentro de su organización o en la realidad como parte de un sistema. El pensamiento sistémico implica que entender que cada cosa dentro de la organización está relacionado con otra. Cada área de la organización está relacionado con otra. O sea, el Departamento de Recursos Humanos no existe solo en la organización. Es un sistema de un sistema mayor que es la organización. Pero si seguimos ampliando, si queremos ampliar más nuestra organización, si nosotros estamos en una empresa de metalmecánica, entonces la empresa X es un subsistema del sistema de la metalmecánica. Pero la metalmecánica a su vez es parte del sistema económico y así sucesivamente hasta ver el sistema social en su conjunto. Pero la sociedad es parte de un sistema más global del universo, porque la sociedad se organiza como sistema. La realidad se organiza como sistema en forma sistemática. Y eso pues nos lleva a, para poder tener un pensamiento sistémico, esto implica que creamos un ambiente de trabajo colaborativo en una organización de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Que a través de la creación de un ambiente colaborativo, pues se puede compartir las experiencias y los conocimientos de las diferentes áreas e ir construyendo justamente la visión sistémica holística en cada uno de los integrantes del equipo o de la organización. Otro y el quinto elemento de la quinta disciplina de la organización de aprendizaje es que a raíz de ese proceso, pues contamos con colaboradores comprometidos justamente con una visión compartida. En este momento, ya llegado a este punto de esta quinta disciplina, pues estamos viendo que cada uno de los miembros de la organización está pujando de manera creativa y sistemática para que la visión que se ha compartido se haga realidad. Y eso se produce, por eso este esquema circular quiere decir que es una espiral donde eso hay un proceso de mejora continua que va haciendo cada vez acercándonos más a la visión que hemos compartido, pero también va haciendo ajustes a su vez a la organización, y eso quiere decir que entonces es una organización de aprendizaje. En definitiva, es una organización que se desarrolla, que crece, se moderniza, hace las mutaciones que tiene que hacer de manera constante, o sea, de manera continua. Bien, ¿qué retos entonces tienen los departamentos de recursos humanos o las áreas de gestión humana en las organizaciones? Sean empresas privadas, sean empresas públicas, sean instituciones privadas o sean instituciones públicas. En primer lugar, todo lo que hemos venido hablando nos plantea una cuestión muy clave, que el aprendizaje permanente se ha convertido en un estilo de vida. Hoy en día tenemos que saber que tenemos que estar aprendiendo, tenemos que estar estudiando, tenemos que estar formándonos, capacitándonos
desde que nacemos hasta que morimos. Anteriormente no era así. En las sociedades precapitalistas, a los 12 años ya una persona tenía todo el conocimiento que necesitaba para vivir. Hoy en día no. Hoy en día los cambios constantes, las necesidades de las organizaciones del aprendizaje requieren que estemos estudiando permanentemente, capacitándonos permanentemente, aprendiendo permanentemente. ¿Qué pasa con eso? Bueno, eso tiene un colorario, es que los sistemas convencionales de capacitación han venido mermando la efectividad de los aprendizajes, porque en una sociedad tan convulsionada, con tantos distractores, los sistemas tradicionales, estáticos, pasivos de capacitación, pues cada vez llegan menos a las personas o son menos, se dificulta la asimilación por parte de los colaboradores que estamos, a los cuales estamos capacitando. Y esto en sí representa un tema de que la inversión en capacitación se va, su rentabilidad o la productividad de la inversión en capacitación es relativamente cada vez menor. Y entonces el reto fundamental es que se requieren, y eso es lo que ha estado bregando toda la organización moderna de hoy en día, es tratando de encontrar herramientas innovadoras para romper con el círculo del no aprendizaje. El círculo de no aprendizaje del que habla Marta Ales, una educadora argentina, que ha escrito varios libros sobre temas enfocado muchas veces, la mayoría de ellos, en el desarrollo por competencias. Ella dice que en un proceso de capacitación se pueden abrir dos tipos de caminos. Uno, el del aprendizaje creciente, quiere decir que las personas asimilan, se interesan y incorporan a su acervo de conocimiento los nuevos conocimientos que ese aprendizaje le da, que esa enseñanza, que ese evento de capacitación le da. Eso es el ciclo del aprendizaje. Pero hay un ciclo, hay un camino del no aprendizaje que tiene muchas formas de manifestarse y también tiene muchas causas. Hay razones demográficas. Hay personas que al llegar a un tipo de nivel de edad deciden, bueno, ya a mí no me interesa que me den un curso más, a mí no me interesa aprender más nada, se niegan a seguir aprendiendo. Hay otros que por los compromisos laborales que tienen, una demanda muy alta, pues les resulta tedioso cualquier evento que lo pare, que lo detenga de ese proceso y lo saque de eso. O algunos que pues sencillamente prefieren el tiempo de esa capacitación, dedicarlo a cuestiones hasta desde el punto de vista personal. Entonces, esos tipos de elementos pues conducen a el proceso del no aprendizaje. Y eso es muy importante, es un reto muy importante que tiene que salvar, además de que, lógicamente, los distractores, el chat, las redes sociales, o sea, el hecho de tener un celular en la mano de las personas, pues tiene la costumbre ahora, y eso se ha complejizado mucho, de que están en un evento y pueden estar en 3 eventos, 2 virtuales y 1 presenciales, pero también atendiendo cosas de la casa y también atendiendo cosas del trabajo. ¿Cuál va a ser el aprovechamiento de esa capacitación? Entonces, ahí entran en juego las herramientas innovadoras que hemos estado tratando durante décadas de ir incorporando. Hay diferentes tipos, ha habido ya hace varias décadas diferentes herramientas alternativas. La clásica, la más clásica, más revolucionaria en el momento en que comenzó, son las alternativas, los outdoors o las actividades al aire libre. Actividades que en principio comenzaron siendo
fundamentalmente motivadora para compartir, sigue siendo el propósito fundamental de este tipo de actividades, pero hay compañías que han venido trabajando con éxito relativo, los outdoors con fines formativos, donde la gente se pasa jugando o desarrollan una temática previo al evento, y esa temática en los juegos se desarrolla y al final pueden pues tener una reflexión. Tal vez las ventajas mayores que tiene este sistema lo tiene por el lado de la motivación. Normalmente este tipo de herramientas son altamente motivantes, son innovadoras, la gente se relaja y realmente ayuda y provoca cierto aspecto, afecta positivamente puntos nodales de la organización. Con solamente la socialización misma de personas que en el ambiente laboral no se hablan, no se conocen y no interactúan y no se conocen, ya con que se conozcan y empaticen, eso ya la organización está ganando. Ahora, la desventaja está por el lado formativo propiamente. La carga de formación, de capacitación de este tipo de eventos es escasa porque la actividad física es muy intensa muchas veces y que resta muy poco tiempo o no se crea el ambiente adecuado para las reflexiones y la toma de conciencia y de mejora de las competencias que se quieren. También, desde luego, tienen en contra este tipo de actividades las barreras físicas. Hay personas, ahí en este tipo de actividades hay gente que tienen una propensión alta a la actividad física, están bien preparados físicamente y disfrutan enormemente, pero hay personas que no les gusta la actividad física o tienen deficiencia física y se ven mermados en sus capacidades cuando se enfrentan a gente con mucha destreza, y a veces provoca entonces una parte de la organización, esas actividades provocan cierto aspecto negativo. La otra herramienta otro grupo de herramientas son las indoors, que son dinámicas de grupo, muy tradicionales también, que se vienen desarrollando. Aquí la dinámica de grupo tiene la ventaja sobre los outdoors, que son más económicas, desde luego, y que también son más económicas y son menos riesgosas, porque en las outdoors también hay ciertos riesgos, desde lo más simple como la insolación hasta una lesión que se pueda ocasionar. Aquí no hay ese tipo de riesgo. La desventaja que tiene, rápidamente pudiéramos decir, la más pronunciada es que los indoors, estas dinámicas de grupo, todavía dependen mucho de las habilidades, la capacidad histriónica del facilitador. Aunque hay que admitir que hay gente que ha logrado un alto desempeño en esto y tienen un buen impacto. Finalmente está la generación del aprendizaje experiencial. En la generación del aprendizaje experiencial tiene dos grandes grupos. El primero son los juegos de simulación de negocios virtuales, ¿no? Están orientados básicamente las escuelas de negocios de las diferentes universidades. Esto tiene muchas décadas de uso. Tiene una función más enfocada hacia el negocio, ¿no? Y se utiliza mucho en todos los MBA de casi todas las universidades del mundo, incluyendo la nuestra. Consiste, ¿no? Puede hacerse online o puede hacerse offline, puede hacerse en tiempo simultáneo o diferido. Puede trabajarse en equipo, en grupos, reunidos en un salón, pero también puede trabajarse cada uno individualmente en sus respectivos puestos. Consiste en construir, se arma una competencia entre diferentes empresas que tienen diferentes performance y se van alimentando con información y eso le va produciendo, por ejemplo, estos gráficos que ustedes están viendo de desempeño, y es una competencia hasta que una organización pues sale triunfante. Y esto pues trabaja mucho las habilidades y destrezas para diseñar estrategias a las personas que se le están formando. Hacer
trabajar estrategias de negocios. Y la otra generación son los juegos de simulación de Silega, que también hay otras casas que hacen juegos de simulación diferentes, ya no estrictamente enfocados en lo que son el ambiente de negocio, sino que son más generales. Silega es una compañía internacional que se dedica a el desarrollo de juegos de simulación de negocios, los cuales están basados en el sistema de aprendizaje experiencial de Silega, precisamente. Está basado, como le decía, en juegos de simulación que recrean situaciones reales. ¿Cuál es la diferencia? Hay muchas diferencias con los juegos de simulación de negocio propiamente tal, los clásicos. Y es que no simula solamente aspectos de actividad empresarial, sino que simula cualquier tipo de, una gran variedad de situaciones. Bueno, en el caso de Silega, y ustedes lo vamos a ver más adelante, pues tiene recreación de situaciones como el escalamiento al Monte Everest o una situación de intercambio entre tribus o una situación de guerra fría entre diferentes países, pero al mismo tiempo también tiene simulaciones que son, competen, están relacionadas con las competencias técnicas, está en la misma visión de negocio, ahí se representan también, igual que los juegos de simulación, diferentes empresas, diferentes roles dentro de una empresa a jugar en un proceso de negocio que dura un tiempo determinado. Los juegos de simulación de negocio de Silega están diseñados en base a modelos matemáticos. Por ejemplo, les mencionaba una guerra fría entre diferentes países, una situación de guerra fría en un periodo determinado entre diferentes países. Se estudia, los expertos de Silega estudian esa realidad de manera fiel, entonces la tratan de reproducir y las personas viven exactamente todas las situaciones. No es una cosa inventada, no. Sigue la misma lógica en que esa realidad estudiada se ha dado, ¿no? La diferencia otra diferencia importante, la fundamental con los sistemas de juegos de simulación tradicionales, es que son juegos de mesa, pero a diferencia de las dinámicas entonces de grupos convencionales, que son juegos generales, no, estos son juegos estructurados a partir de situaciones reales. Se vive como juego, pero se recorre una realidad determinada. Los sistemas de aprendizaje experiencial de Silega entonces trabajan el desarrollo por competencias, que es muy importante hoy en día por lo que conversábamos anteriormente. Y rompen el ciclo del no aprendizaje. Un principio básico de los sistemas de aprendizaje experiencial de Silega es que se parte de que las personas aprenden más de su propia experiencia que de cualquier otra fuente. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y tiene una ventaja fundamental. Se ha demostrado que los juegos de simulación tienen 4 veces más impacto en el aprendizaje que los sistemas convencionales. ¿Y esto por qué? Porque los juegos de simulación de Silega son entrenamientos de corta duración, pero de muy alto impacto. Y generan aprendizaje. Al tener una retroalimentación inmediata, como vamos a ver, generan aprendizaje para la acción, que implica inmediatamente no solamente el aprendizaje en sí de manera teórica, sino aprendizaje que va a ser aplicado de la capacitación se sale con un compromiso de mejora en la competencia que se está trabajando. Estos juegos de experienciales están basados en el ciclo reflexivo de Paul, 1984, en los 80. Él creó lo que se denomina la teoría del aprendizaje experiencial. Paul se planteó también del principio de que el individuo aprende a través de la acción. Esto ya está en tiempo real en una organización, en una empresa real.
el individuo aprende a través de estar accionando. Y está basado en la reflexión de lo que él llama, basado en la reflexión de experiencias activas. El ciclo es este: se parte de una realidad concreta, se hace una observación reflexiva de esa realidad concreta, se generan abstracciones, conocimientos, y de ese conocimiento se pasa a una experimentación activa, ¿no? Que al fin de cuentas termina en un mejor entendimiento de la realidad concreta y en estrategias para intervenir en los cambios requeridos por esa realidad concreta. Bueno, pues así mismo, pero tal vez un poco con sus especificidades, funcionan los sistemas de aprendizaje experiencial de Silega. Se ponen en las personas a vivir una experiencia en la cual tienen que tomar decisiones. Esas decisiones tienen consecuencias y por tanto se analizan. Se analizan lo que pasó, lo que se hizo y qué consecuencias tuvieron las decisiones que se tuvieron tomando. Eso entonces nos lleva a tener que examinar las consecuencias. Luego del análisis y del examen de las consecuencias, pues se comienzan a construir los nuevos contenidos, ¿no? Se maneja entonces ya información agrupada que vamos entonces a esa nueva información, la vamos a traducir en lo que es los nuevos conocimientos. Vienen los nuevos descubrimientos que son conocimientos observados a través de ya una fotografía completa, sobre todo de las competencias que estamos trabajando en el momento determinado de la capacitación. Y finalmente viene la aplicación, que es cómo a través de analogías transferir al mundo real la experiencia que vivimos en el juego. O sea, que es un proceso en el cual se pasa de una experiencia vivida en un juego a una transferencia de conocimiento para la aplicación inmediata en nuestra misma realidad. Los juegos de simulación de Silega tienen muchos, Silega tiene una gran variedad de juegos. Son unos 15 juegos aproximadamente que tienen los juegos de simulación que tiene Silega. 3 de ellos, para mencionarle algunos, son el Silega Expedition, que es una excursión al Monte Everest, el Silega Cold War, que es justamente una simulación de una guerra fría entre diferentes países que pertenecen a un mismo bloque, y el Silega Push, que es ya trabaja competencias técnicas como la visión de negocio y las finanzas. Vamos entonces a ver brevemente vamos a hacer un pequeño relato de uno de los simuladores, el Silega Expedition. El Silega Expedition es un juego de simulación que sitúa a los participantes en una experiencia retadora consistente en el escalamiento del monte Everest. A través de modelos matemáticos, los diseñadores del juego de simulación recrean todos los procesos, las herramientas, las reglas, las normas, la preparación que deben tener las personas y los elementos que deben entrar en el plan para desarrollar esa excursión, hacer ese proyecto de una excursión al Monte Everest. En este proceso del juego, pues tienen que tomar decisiones, prepararse, tomar decisiones, trabajar en equipo y aprovechar las fortalezas personales de cada uno de los miembros del equipo. Porque justamente el éxito depende completamente del espíritu, la disciplina y la voluntad del equipo. Los juegos de simulación de Silega apoyan lo que son los programas de desarrollo por competencia. Cada simulador trabaja grupos de competencia diferentes. Tal vez el Silega Expedition es el que tiene abarca un mayor conjunto de competencias. Y sin embargo, como las organizaciones no trabajan todas las competencias al mismo tiempo, dependiendo, y eso se trabaja, los técnicos de Eureka, que maneja Silega aquí en República Dominicana, pues se reúnen, trabajan, si es necesario, pues se hace una encuesta entre las personas que van a entrar o en el propio departamento
de capacitación, de la unidad de capacitación y desarrollo, pues también puede hacerla y nos da a nosotros las competencias y el énfasis, la problemática que caracteriza lo que quiere trabajar la organización en este momento, y entonces de ahí pues nosotros le damos el enfoque a el simulador de acuerdo a las orientaciones y los requerimientos de la organización contratante. Por ejemplo, con el SILEGA Expedition se trabaja orientación a resultados, planeación y agilidad estratégica, toma de decisiones y manejo de información, liderazgo, trabajo en equipo. Estas dos de liderazgo y trabajo en equipo casi son comunes en todos los, porque estos tipos de juegos, los juegos de simulación en realidad son team building y trabajan tanto el liderazgo personal como el trabajo en equipo, la capacidad de trabajo en equipo, que son las dos competencias hoy en día clave y fundamentales que debe tener cualquier profesional, cualquier colaborador en una organización determinada. Solución de problemas, manejo de conflictos, gestión del tiempo, cálculo y manejo del riesgo. Y también gestión de la visión de las personas. ¿Cómo se organiza esto? Como les decía, los talleres de SILEGA los juegos de simulación son muy estructurados. Se diseñan previamente en base a modelos matemáticos y además todas las herramientas vienen dadas ya. O sea, no hay una improvisación en el juego. Y también tienen una particularidad. No dependen tanto del facilitador, porque los aprendizajes, el juego lo desarrollan los equipos mismos y ellos mismos construyen sus propios aprendizajes. Entonces se hacen 4 etapas. Sí, hay un facilitador que induce a los participantes en las reglas del juego. Desde luego, no es que pone las reglas, sino que lo induce. ¿Por qué decimos que lo induce? Porque los participantes reciben una carpeta donde está toda la información y dónde buscar la información que ellos necesitan para tomar las mejores decisiones en el juego. Pero se les da una inducción inicial justamente para que sepan, para que puedan buscar donde tienen que buscar. Luego viene la etapa de la corrida del juego, donde ya los participantes están solos trabajando, corriendo cada uno por su cuenta. En este caso, el SILEGA Expedition, el juego se agota en cada mesa de manera individual. Hay otros juegos donde las mesas tienen que intercambiar unas con otras. En este caso, la corrida es individual en cada mesa. Con apoyo de un facilitador, entonces se analizan los resultados. Pero también eso tiene un sistema estandarizado donde en esta etapa de análisis la mayor participación la tienen cada uno de los participantes. Aquí viene el intercambio de conocimiento que se van aplicando, el intercambio de experiencia que van a producir un conocimiento colectivo de todos los que participan. Y desde luego, taller por competencia, donde ya se fijan los conocimientos y se hacen los planes de mejora sobre la competencia específica en que se desarrolla. Y no lo van a creer, eso se desarrolla y ocurre en 5, 6 u 8 horas, entre 5 y 8 horas de una sola sesión de trabajo. Desde luego, si ya a nivel de las competencias se quiere entonces trabajar a un nivel de profundidad mayor, pues entonces nosotros tenemos talleres por competencia de 2, de 4, de 8, de 16 horas, para también en un mecanismo, son también muy prácticos, para complementar los propósitos que tiene la organización. Vamos entonces a ver un video, porque estas cosas a veces así dichas de boca no refleja tanto, del ambiente y los elementos que entran en un juego de simulación de SILEGA Expedition, que es el escalamiento hacia el monte Everest. Veamos.
Everest es la montaña más alta del planeta. Es el símbolo de la lucha de la humanidad por logros y mejoras continuas. Una prueba verdadera y cruel de persistencia para miles de personas. Con una altura de 8.850 metros, el Himalaya es uno de los lugares más peligrosos y mortales. Hoy usted participará en una experiencia real, basada en la retroalimentación de personas que ya han escalado la montaña más alta del mundo. The Everest Experience es una experiencia de aprendizaje y simula situaciones reales de trabajo a través de modelos matemáticos. Después de que todos los equipos regresen al campamento base, analizaremos a detalle qué fue lo que sucedió, qué aprendieron y cómo lo pueden aplicar en su mundo laboral. La experiencia está por comenzar. ¿Están listos? Bien, hemos llegado al final. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que podamos vernos de nuevo tratando otros temas. Así es que pasen muy buenas noches.